Bienvenidos a Pesadillas Visuales, el rincón donde las historias más oscuras cobran vida. Aquí exploramos relatos que desafían la realidad y te sumergen en un mundo de misterio y terror. Si te atreves, acompáñanos y suscríbete para no perderte ninguna de nuestras escalofriantes narraciones. Fui a entregar un paquete de noche y encontré una niñita en el medio de la nada. Mi nombre es Diego y trabajo como repartidor de paquetes. Esa noche, después de un día agotador, recibí una solicitud inusual. Entregar un paquete en una dirección remota, en un camino que se perdía en la oscuridad. No me importó. El sistema marcó la ubicación y me dirigí allí sin mayores dudas. La carretera estaba desierta, rodeada de campos y árboles que apenas dejaban filtrar la luz de la luna. El silencio era casi absoluto, roto solo por el ruido de mi propio motor y el leve murmullo del viento. A medida que avanzaba, me fue claro que la ruta era más un sendero solitario que una vía transitada. La última señal de civilización estaba muy lejos. Llegué a un cruce donde la carretera se bifurcaba en dos direcciones. Mi GPS señalaba que debía tomar el camino de la derecha, un sendero angosto que parecía adentrarse en un bosque. Sin pensarlo dos veces, giré, pero en ese instante, algo llamó mi atención. A la orilla del camino, en medio de la oscuridad, vi una figura pequeña. Al principio creí que era solo una ilusión provocada por la fatiga, pero conforme me acerqué, la figura se fue haciendo cada vez más nítida. Una niña. La niña estaba de pie, sola, con un vestido blanco algo desgastado y el cabello desordenado que le caía sobre los hombros. No había ni una señal de hogar ni de vida a su alrededor. Mi corazón dio un vuelco. ¿Qué hacía una niña en medio de ese desolado camino? Sin dudarlo, bajé del vehículo y me acerqué con cautela, con la mano en el pomo, listo para retroceder si algo no encajaba. ¿Estás bien?, pregunté con voz temblorosa. La niña me miró con unos ojos enormes, casi vacíos, y respondió en un susurro. Perdida. Su voz era suave, pero estaba cargada de una tristeza que helaba la sangre. No parecía asustada, sino resignada, como si estuviera acostumbrada a la soledad del lugar. No llevaba bolso ni ningún indicio de familia, solo estaba allí, en medio del camino, como si hubiese surgido de la nada. La situación me desconcertó profundamente. Recordé el paquete que debía entregar, pero en ese momento, mi instinto me decía que lo más importante era ayudarla. Le ofrecí subir al vehículo para llevarla a un lugar seguro, pero ella negó con la cabeza y murmuró algo que no pude entender. De repente, miré a mi alrededor. La noche estaba más oscura y el frío parecía intensificarse. La niña señaló con su mano temblorosa hacia el horizonte, como si quisiera que la siguiera a algún sitio. A regañadientes le pregunté, ¿a dónde quieres ir? Pero antes de que pudiera responder, un sonido extraño interrumpió el silencio. Una risa infantil, distante, casi burlona. La risa resonó entre los árboles y me heló la sangre. La niña se quedó quieta y por un momento su mirada se volvió vacía, como si se hubiera transformado en otra persona. Sin pensarlo más, decidí que no podía quedarme allí. Invité a la niña a subir al coche para llevarla a una comisaría o a un centro de ayuda, pero ella negó con la cabeza nuevamente, como si no quisiera irse. La tensión creció en el ambiente.
Sentí que algo en el aire había cambiado, que la noche se volvía aún más amenazadora. Decidí entonces continuar mi ruta y dejarla en la entrada del pueblo, donde había una comisaría a pocos kilómetros. Con voz temblorosa le dije: voy a dejarte ahí, alguien vendrá a ayudarte. La niña asintió débilmente y, en el reflejo de la ventana, pude ver cómo sus ojos se oscurecían por un instante, casi como si susurraran adiós. Con el corazón encogido, subí al coche y seguí la ruta. Mientras conducía, la risa infantil volvió a sonar, pero esta vez se mezcló con un eco que parecía provenir de la nada. No pude evitar mirar el retrovisor, pero ya no vi a la niña. Se había desvanecido. Al llegar a la comisaría, entregué el paquete, pero el miedo y la tristeza que sentí aquella noche me acompañaron durante días. Ahora, cada vez que transito por ese camino, no puedo evitar recordar aquella figura solitaria y la risa que aún resuena en la oscuridad. A veces me pregunto si realmente la dejé en un lugar seguro o si simplemente la dejé allí, en medio de la nada, a merced de los ecos de la noche. Mi nombre es Martín y trabajo como repartidor en la ciudad desde hace varios años. He realizado miles de entregas, pero hay una que jamás olvidaré. Era una noche fría y lluviosa, el tipo de noche en la que las calles parecen esconder secretos en cada sombra. Ese día había recibido una solicitud de entrega poco común, un paquete sin remitente, con instrucciones muy sencillas, pero la dirección me llevó a un barrio que no conocía bien. Conduje con cuidado, pensando que quizás se trataba de un error, pero la dirección era clara. Cuando llegué a la puerta de un edificio antiguo y algo descuidado, mi intuición me advirtió que algo no estaba bien. A pesar de ello, bajé del coche con el paquete en mano. Estaba envuelto en papel marrón y atado con una cuerda, sin indicios de quién podría haberlo enviado. Al subir las escaleras, la atmósfera se volvió aún más opresiva. El edificio estaba en silencio y la única luz provenía de una farola parpadeante en el vestíbulo. Finalmente llegué a la puerta de un pequeño departamento. Al tocar, la puerta se abrió lentamente y me encontré frente a un hombre de mediana edad. Vestía ropa oscura y su mirada era penetrante, casi hipnótica, pero lo que me heló la sangre fueron sus manos. Estaban cubiertas de sangre fresca, goteando de sus dedos, como si acabara de cometer un acto terrible. Buenas noches, dije tratando de ocultar mi nerviosismo. Aquí tiene su paquete. El hombre me miró fijamente y por un segundo el silencio se volvió insoportable. No pude evitar notar que su respiración era irregular y que sus ojos parecían vacíos, como si algo se hubiera apagado en ellos. Sin decir una sola palabra, extendió la mano para tomar el paquete. La sangre, al contacto, se mezcló con el papel de manera repentina y espeluznante. «Gracias», murmuró, con voz ronca casi inaudible. «Ahora puedo terminar lo que empecé». No entendí lo que quiso decir, pero algo en su tono y en la manera en que sostuvo el paquete me hizo querer marcharme de inmediato. Mientras él se alejaba por el pasillo, me quedé allí paralizado, con la sensación de que algo oscuro se cernía sobre aquel lugar. No pude quitarme de la cabeza aquella imagen, ese hombre con las manos ensangrentadas
como si la sangre contara una historia macabra. Decidí llamar a la central, pero la línea estaba muerta, sin señal. Avergonzado y con el corazón acelerado, regresé a mi coche y conduje de regreso al centro sin mirar atrás. Durante el resto de la noche, cada vez que pasaba por calles similares, mi mente volvía una y otra vez a aquel momento. ¿Quién era ese hombre? ¿Qué había hecho para tener las manos tan manchadas de sangre? Con el paso de los días, empecé a escuchar rumores en el barrio. Decían que había habido un crimen violento en ese edificio, un suceso que nadie quería recordar. Algunos aseguraban haber visto figuras en la oscuridad, otros que escuchaban gritos ahogados en las noches. Aún no sé qué fue lo que realmente sucedió esa noche. Lo único que tengo es el recuerdo inconfundible del frío que me recorrió la espalda al ver esas manos ensangrentadas y la sensación de que, de alguna forma, me había tocado algo que jamás podría borrar. Cada vez que realizo una entrega, esa imagen persiste en mi mente, como un recordatorio de que en las sombras de la ciudad se esconden secretos que es mejor no desvelar. Fui a entregar un paquete en una casa que se oían gritos de niños y cantos de brujos. Mi nombre es Isabel y trabajo como repartidora desde hace varios años, pero esa noche se convirtió en algo que jamás olvidaré. Era una noche oscura y fría, de esas en las que el viento parece arrastrar secretos y la luna se esconde tras densas nubes. Recibí la orden a través de la app, entregar un paquete a una dirección en un barrio apartado, donde las casas parecían haber sido olvidadas por el tiempo. No era la primera vez que hacía entregas en zonas rurales, pero algo en esa solicitud me inquietó. Quizás era el tono del mensaje o el hecho de que la dirección no coincidía con ninguna zona conocida. Sin embargo, lo tomé como parte del trabajo y me puse en marcha. La carretera era estrecha y serpenteante, bordeada de árboles cuyas ramas parecían formar figuras fantasmales en la penumbra. Con cada kilómetro, la sensación de soledad y abandono crecía, pero lo peor estaba por venir. Cuando llegué a la dirección, una vieja casa de madera se alzaba en medio de un pequeño terreno descuidado. La fachada estaba casi cubierta por enredaderas y las ventanas, rotas en algunos puntos, apenas dejaban filtrar la luz. Con el paquete en mano, me acerqué a la puerta principal. En ese instante, un estremecimiento me recorrió la espina dorsal. Desde el interior se oían gritos de niños, mezclados con un canto profundo, casi hipnótico, que parecía invocar a fuerzas desconocidas. Con el corazón latiéndome con fuerza, toqué la puerta. No hubo respuesta inmediata, solo el eco lejano de aquella mezcla de voces que se hacía cada vez más intensa. Esperé unos instantes, pero la puerta se abrió lentamente, chirriando. Una figura oscura apareció en el umbral y pude vislumbrar a través de la penumbra un rostro inexpresivo y cansado. «Entrega», dijo con una voz que parecía provenir de otro mundo, casi arrastrada. Le entregué el paquete, pero antes de que pudiera darme la vuelta para irme, la mezcla de sonidos se intensificó. Los gritos infantiles se hicieron más agudos, llenos de terror, y los cantos se transformaron en un murmullo ritual, como si varias voces se unieran en un cántico macabro. La figura que ahora me observaba desde la puerta
extendió lentamente la mano hacia mí y pude ver que, a pesar de la penumbra, sus ojos brillaban con una luz extraña y perturbadora. El ambiente se volvió opresivo. La brisa se transformó en un viento frío que parecía querer arrastrarme hacia el interior de la casa. Sentí una urgencia inexplicable de alejarme, pero algo en mi interior me impulsó a quedarme unos segundos más, como si la situación exigiera una respuesta. Con voz temblorosa pregunté: ¿qué está pasando aquí? La figura se inclinó ligeramente y, en un susurro que apenas pude entender, respondió: estás aquí para presenciar la verdad, para escuchar la historia que el silencio ha guardado durante años. Antes de que pudiera pedir más detalles, la puerta se cerró de golpe, dejando el eco de sus palabras resonar en mis oídos. No sabía si debía irme de inmediato, pero el terror y la confusión me impidieron moverme. Los gritos de los niños parecían mezclarse con el cántico de los brujos, creando un ambiente que desafiaba toda lógica. La sensación de ser observado era ineludible. Cada sombra, cada crujido, parecía cargar un mensaje de advertencia. Finalmente, reuní el valor para retroceder. Con pasos vacilantes me alejé de la casa, sintiendo que la mirada de aquella figura se clavaba en mi espalda. Mientras caminaba de regreso por la misma calle, la mezcla de voces se fue desvaneciendo lentamente, como si la casa la hubiera absorbido de nuevo. Sin embargo, la impresión en mi mente era imborrable. Aquella noche, entre gritos de niños y cantos que parecían invocar a lo desconocido, aprendí que hay lugares donde el tiempo y el miedo se entrelazan en una danza oscura. Desde entonces, evito esa zona. Cada vez que cierro los ojos, puedo oír aquella risa infantil y ese cántico lejano, recordándome que hay secretos demasiado oscuros para ser olvidados. Y aunque intento convencerme de que fue solo mi imaginación, sé que algo de aquella noche me sigue persiguiendo, como un eco de un pasado que jamás podré borrar.